buenas tardes. En primer lugar, en este miércoles de Semana Santa, quiero dar gracias a Dios por esta posibilidad de encuentro con ustedes. En realidad, nosotros tenemos establecida esta trilogía. Cuando digo nosotros es como Centro Chileno de Productividad en la Construcción, CPC. Esta trilogía de la productividad, la calidad y la tecnología establece los grados de competitividad. Si nosotros lo miramos en nuestro ámbito, si lo miramos a nivel país, establece el ámbito del desarrollo. Estos tres elementos interactúan. No son individuales, sino que son absolutamente interactuantes. Y ponemos nosotros la productividad arriba porque todo país que desee elevar su nivel de vida no tiene ningún otro camino más que elevar su productividad. Esto está muy bien expresado en el fundamento del Premio Nacional de Calidad de los organismos gremiales de la producción. Y la calidad hoy día es una cosa absolutamente inherente. Es una manera de hacer elevación de la productividad, es mediante la calidad. Y la tecnología es el gran medio que dispone el mundo de hoy para enfrentar su trabajo, su quehacer, su crecimiento. De modo que en realidad esta conferencia debería haberse llamado competitividad en la construcción. ¿Cómo elevar la competitividad en la construcción? ¿Cuál es la manera? Porque hay muchas, pero ¿cuál es la manera que usa el Centro Chileno de Productividad para aportar en esta elevación de la competitividad? Bueno, lo que ha hecho CPC es asesoría. Ustedes saben, conocen quizás muchos a CPC por los cursos que aparecen en el diario. Nuestra labor se divide fundamentalmente en la capacitación y en las asesorías. Las asesorías a empresas y a obras especialmente están en estos dos rubros, que son los dos que pusimos. Y nosotros planteamos que la calidad y la productividad son los que nos dan los beneficios para la competitividad. La calidad, porque si nosotros satisfacemos a nuestros clientes, vamos a tener más clientes. Y por lo tanto vamos a tener una mayor participación en el mercado. Y la productividad nos enfoca a los costos, que a menores costos en términos de un mismo producto, vamos a tener también mayor participación en el mercado. Y nosotros aquí ya estamos planteando de que la productividad la enfocamos por la industrialización de los procesos constructivos, productivos en la construcción, ¿no es cierto? Lo cual nos lleva a mayor calidad y a menores plazos, y todo esto termina en los menores costos. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros, en términos gruesos, usamos en la calidad? El plan de calidad. O sea, hay que hacer un plan de calidad que se adapte a cada circunstancia, a cada empresa, a cada tiempo. Esta calidad va en dos partes. En la gestión administrativa, en todos los procesos de gestión, que creo que estamos en deuda con el país en el área de la construcción, y en la calidad de los productos. Eso un poco más lo trabajamos, pero también hemos sufrido en el año pasado, en términos generales de la construcción, más de un problema, como todos recordamos. Somos partidarios del autocontrol de la calidad.
y creemos que no se puede progresar en competitividad si no estamos en una innovación permanente que incluya también diseños eficientes, que muchas veces son los que nos entorpecen los métodos, nos entorpecen los tiempos, nos encarecen las obras, la complican y nos producen demasiados insumos. Cuando nosotros recordamos las estadísticas que se han dado anteriormente en términos de los materiales que entran a la obra y que salen demolidos para afuera, nos llama a revisar nuestros diseños, revisar esos desperdicios que se producen. Ahora, las herramientas que usamos en el ámbito de la productividad están, como les dije, en base a la industrialización de los procesos productivos en este caso. Su evaluación permanente. Tenemos métodos especiales para controlar y hacer la evaluación permanente de cómo se está dando esta performance en cada obra. La participación organizada de los trabajadores, que está muy atrás en nuestro medio y que son siempre en una obra, pero extraordinarios aportadores de innovaciones tecnológicas. Muchas veces nosotros los profesionales tenemos los conceptos de qué es lo que queremos lograr, pero la solución la saca un obrero, con ese lenguaje pobre que ellos tienen, a veces mostrando cosas. Me acuerdo de un caso que no se los voy a mostrar después en los diapositivos, por eso se los voy a contar ahora. Nosotros usamos mucho, lo van a ver, los sobrecimientos prefabricados con pollos o zapatas. Y encima teníamos una albañilería armada y no sabíamos cómo sacar el tensor del medio de una viga que estaba en el aire, que no llegaba al tensor como se usa hasta el fondo de la fundación. Y yo trataba de inventar con el dueño de la empresa, ingeniero Fernando Cueto, métodos para hacer eso. Y llega un obrero con un pedazo de islapol que lo cortó y un fierro atravesado. Y lo mete en el molde y en realidad, si ustedes piensan, ese islapol colocado con un fierro atravesado, y yo después concreto esta viga y saco este islapol, ya lo sacan ellos rascándolo, pero también se puede sopletear, se va de inmediato, y me queda un fierro atravesado donde yo puedo colocar un gancho para enganchar el tensor. Esas son las cosas geniales. Una que me recuerdo en este momento, pero hay muchas anécdotas en nuestro trabajo del aporte de la participación organizada, ¿no es cierto? Dice organizada, porque no se trata que se desbande esto, de los trabajadores. Bueno, el autocontrol de calidad más un hito que respalde este autocontrol de calidad, y que hay que hacerlo en serio, porque muchas veces nuestro autocontrol o es demasiado benevolente, no tiene la independencia necesaria, nos pillan los tiempos, nos pillan los costos y no rehacemos lo que hay que rehacer y no nos acostumbramos también a la primera norma de la calidad, que es hacer las cosas bien a la primera. Ahora, en los diseños nosotros tenemos dos temas: la racionalización y la prefabricación. Tecnología, ¿no es cierto? Hemos analizado la productividad, la calidad, y la tecnología es el gran instrumento. Es indudablemente el gran instrumento, pero que funciona en base a la innovación. Si nosotros no hacemos innovación, no tenemos posibilidad de desarrollo. Nosotros podemos tener crecimiento comprando tecnología, pero no vamos a tener desarrollo que pasa por las personas. No vamos a ser un país desarrollado mientras no seamos capaces de generar nosotros nuestra propia tecnología. Entonces, me encanta, si me presta, presidente, haber recibido hoy día de la Corporación de Investigación de la Construcción lo que se está preparando, en que la Cámara Chilena de Construcción se propone como misión liderar, promover y articular en Chile el proceso de innovación y transferencia tecnológica en el sector de la construcción. Yo felicito a los personeros de la Cámara que están haciendo eso, porque realmente ha sido el sueño de toda mi vida.
Entonces, nosotros abordamos la industrialización en dos caminos, o se podría decir también en dos acepciones. Uno, como organización de la obra, y dos, como sistema constructivo. Son dos vertientes absolutamente separadas, que incluso los equipos profesionales que las dirigen son totalmente diferentes. Ahora, lo que ocurre es que la experiencia nuestra en las asesorías de obras, que cuando hemos sumado, porque estas asesorías se pueden prestar separadas, ¿no es cierto? Se puede abordar la organización de las obras totalmente independiente de del sistema constructivo. Pero cuando se juntan, es un Big Bang. Es una productividad mucho mayor y la mayor rentabilidad. Eso es lo que nos ha dado a nosotros la experiencia. Nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos de cómo ambas se potencian entre sí, se multiplican. No es la suma, es una multiplicación. Ahora, como organización de la obra, esta es una reseña histórica de dónde nace esto, ¿no es cierto? Nace de que en 1965, recién fundado el Centro Chileno de Productividad por la Cámara, ICARE y el Centro de Cooperación Técnica, Cercotec hoy día, trajeron un experto de la OIT, que lo aportó el Servicio de Cooperación Técnica. Este experto es un ingeniero, Rubén Donat, al cual yo hoy le rindo homenaje aquí en la Cámara de la Construcción. Él acaba de fallecer hace un año y fue el inspirador del Centro Chileno de Productividad, y sus planteamientos básicos iniciales siguen en términos generales totalmente vigentes, a pesar de que han ido cambiando un poco las tecnologías para llevarlo a cabo. Entonces él nos trajo la programación rítmica, que quizás muchos la conocieron y todavía hay gente que la aplica. Estas programaciones rítmicas que se dan en una carta Gantt permitían industrializar las obras de construcción en el sentido de producir en serie, totalmente independiente de cualquiera sea el sistema constructivo. Más bien dicho, se aplicaron fundamentalmente en los sistemas tradicionales. En ese tiempo, en el año 65, trabajábamos con el Estado, éramos un país estatista, y se aplicó a las obras de la Corvi, que hoy día es el Serviu, y a juicio de don Isidoro Lat, que no lo he visto hoy día, pero en una vez está por aquí con nosotros, que también merece otro homenaje, dice que en esa época se logró economizar un 40% por la vía de la programación y por la vía de la racionalización de proyectos, digamos, aplicando las técnicas de productividad a la racionalización de proyectos. Otra. Hoy día tenemos ya desarrollada la programación rítmica en términos de velocidades rítmicas, en cuadros vectoriales, en que se incorpora el concepto de velocidad, de inversión de recursos. Y esto tiene algunas condiciones, aquí hemos señalado 4 en términos generales, que son la uniformidad y continuidad ocupacional de la mano de obra. Esto implica que una cuadrilla ejecuta una sola labor y ninguna otra durante toda la obra entera. Nunca cambiamos esa cuadrilla de trabajo. La segunda es la producción en serie. Como esta cuadrilla empieza a producir seriadamente porque se le da un ritmo en su partida, ¿no es cierto?, de 1, 2, 3 unidades diarias. Unidades digo yo porque antes se hacía con vivienda repetitiva, pero hoy día puede ser un edificio absolutamente disímil, un edificio absolutamente singular, disímil en sus componentes, pero se establecen unidades. Les explico. En vez de decir yo hago hormigón de losa en una casa, ¿no es cierto?, que sería una casa, 2 casas, 3 casas día el ritmo,
en un edificio disímil, yo voy a trabajar por metros cúbicos diarios. N metros cúbicos diarios que se me van repitiendo en el tiempo. Esta producción seriada, repetitiva como reloj, nos produce especialización trabajando. O sea, si nosotros ocupáramos la programación rítmica, la industrialización de las faenas de producción de las obras, no estaríamos angustiados como estamos con los procesos de capacitación de la mano de obra. Esta es una nueva manera de abordarlo. Esto es una especialización que se produce trabajando, y en muchas obras que se han asesorado por CPC indica que en 30 días, le voy a decir hábiles por prudencia, nosotros le garantizamos que su cuadrilla es especializada en esa partida. Y esto, por supuesto, destruye el concepto del oficio. Y si nosotros ocupáramos esto, el oficio quedaría para la colección. Entonces hay gente que siempre pensando en el oficio dice, bueno, pero un albañil que está solo pegando ladrillo quiere aprender otra faena, entonces en la otra obra lo pongo a estucar, en la otra obra lo pongo a enyesar, en la otra obra lo pongo, en fin, a las distintas partes o partidas que puede incluir la albañilería. No tiene sentido, porque ustedes van a ver después cómo el obrero en su partida y en la que lo pongamos, porque aquí podemos nosotros recibir gente que no está capacitada más que uno por cuadrilla. Con uno por cuadrilla nos basta, y vamos a capacitar gente nueva. El tipo va a tener tales beneficios que no le interesa ya el oficio, le interesa seguir produciendo, porque a él también le aumenta su rendimiento y le aumenta su salario. Entonces la otra condición es la velocidad constante de cada partida. Esto significa que la duración de una partida entera de la obra tiene que ser la misma que de la de todas las partidas de la obra. Si nosotros nos establecimos 300 días en nuestra programación, los 300 días son para cada una de las partidas. Y entonces todas tienen el mismo ritmo, van avanzando al mismo ritmo, y si ustedes lo analizan, estamos obligados a eso porque una partida habilita a la otra. Me acuerdo en una conferencia donde había muchos conferencistas, el expositor anterior al mío termina la exposición diciendo, porque las casas no se pueden comenzar a construir por el techo. Y me acuerdo que yo tenía una exposición de prefabricación y tuve que iniciar la charla diciendo que sí se pueden empezar por el techo si prefabricamos. Pero evidentemente el proceso de montaje ¿no es cierto? El proceso de montaje requiere que una partida me habilite a la otra. Y por último, la sincronización, ¿no es cierto?, que es lo que estamos hablando, que una partida habilita a la otra, tiene que estar totalmente sincronizado para que tengan la igual duración, porque si la partida anterior se demora más, me deja la mano de obra cesante, queda en espera. O sea, tiene que estar bastante sincronizado, y esto nos deja holgura cero, pero que se pueden organizar perfectamente. Nosotros lo hemos visto, y en forma muy simple. Esta es una programación, pero mucho más simple, más entendible por los personales de mandos medios, obreros, que las programaciones CPM, PET. Pero mucho más simple, y también mucho más simple de controlar, incluso gráficamente, como vamos a ver por ahí un cuadro de programación donde ustedes se van a dar cuenta que se ve pero de inmediato. Así, uno entra, miró y ya sabe. Otra. ¿Dónde está la competitividad mayor para la empresa en esta programación seriada y repetitiva para cualquier tipo de obra, para todo tipo de obras? Bueno, lo dijimos en la capacitación, especialización de la mano de obra trabajando, en que al especializarse eleva la calidad, eleva los rendimientos y reduce plazos. La programación rítmica, por velocidad rítmica, da los menores plazos
¿qué diría yo comparativamente con otras programaciones? Ahora entramos a la segunda vertiente, que está más cerca de lo que yo les quería venir a exponer hoy. O sea, el acento lo vamos a poner en esta zona, que es como su sistema constructivo, industrializado y prefabricado. Y es porque realmente ahí es donde estamos más atrasados. Y yo les digo que en esta línea estamos más atrasados que Bolivia, que Perú, que Ecuador, que Guatemala, por nombrarle algunos países chicos. Y sin embargo nosotros tenemos aquí todas las capacidades. Entonces quizás hemos tenido algunas trabas, algo que nos ha trabado para hacer los desarrollos en esta línea, pero esperamos que esas trabas desaparezcan, nos pongamos todos a trabajar, cuenten todos ustedes con el apoyo del Centro Chileno de Productividad. Los que quieran iniciar este camino, estamos muy dispuestos a colaborar con ustedes, pero esa es nuestra misión, eso es lo que nos justifica la vida. Industrializar y prefabricar en términos de sistema constructivo implica transformar la construcción de mano de obra por una construcción en montaje, por montajes. Los alemanes no hablan de prefabricación, hablan de construcción por montaje. Esto incorpora grados crecientes de prefabricación en las obras tradicionales. No estamos en el tiempo de los sistemas constructivos industrializados o prefabricados cerrados totales. Ese tiempo pasó en el mundo. Estamos en el tiempo en que en una obra que tenemos la mentalidad para concebirla tradicional desde el diseño arquitectónico, yo diría un poco por atraso, pero en nuestra realidad, cómo incorporar algunos elementos prefabricados logrando un perfecto equilibrio entre el tradicional y el prefabricado, logrando introducir donde realmente nos resulta conveniente, donde vamos a elevar la productividad. Ahora, esto que yo les estoy exponiendo, todo lo que les estoy exponiendo, son meditaciones que hemos hecho en el Centro Chileno de Productividad sobre los resultados que hemos visto en nuestro camino. Y yo por lo menos en mi cuerpo tengo más de 1 millón de metros cuadrados proyectados como arquitecto que se construyeron en prefabricación. Más toda la época de CPC, que vamos cumpliendo 14 años, en que hemos seguido asesorando y ampliando nuestro horizonte en estas materias. Y yo les digo que esto es verdad. Cuando ustedes cambian el concepto de la construcción por montaje, siempre van a consumir menos materiales. Y eso se debe a que los proyectistas exprimen su cerebro para tener elementos más livianos para transportar. Porque evidentemente surge el problema de transportar no un ladrillo, sino que un elemento que me va a pesar 200 kilos, 500 kilos, 1 tonelada, 2 toneladas, depende cómo cada proyecto, ¿no es cierto? Porque aquí se analiza cada proyecto, se analiza su condición y se preparan estas asesorías específicamente para el caso. Siempre vamos a consumir menos mano de obra que si fuera sistema tradicional de construcción. Siempre lo vamos a hacer en menos tiempo y siempre vamos a elevar la calidad. Ahora, evidentemente que todo se puede hacer bien y todo se puede hacer mal. Yo les estoy diciendo en un estándar de hacer las cosas bien o mal o regular, en un solo estándar tenemos siempre estas ventajas comparativas. Ahora, es importante que definamos aquí, ¿no es cierto?, qué prefabricación proponemos nosotros. Nosotros proponemos esa que le llamamos correspondiente. Se han usado aquí otros términos, se han usado la tecnología adecuada, la tecnología liviana, la tecnología blanda. Yo uso el término correspondiente porque es correspondiente a cada realidad, como les explicaba recién.
La prefabricación que nosotros proponemos es ejecutable con los medios normales de una obra. No requiere inversión a largo plazo y amortiza su inversión en una sola obra. En todas las que nosotros hemos puesto esto en práctica, esto ha sido posible. Y veamos los beneficios, ¿no es cierto?, para la empresa en términos de competitividad. Y primero vienen los beneficios laborales, que nosotros consideramos que es el más importante. Yo creo que el beneficio laboral es impresionante. Y pienso que nosotros tenemos tal vez que mejorar en favorecer a las capas obreras por nuestra base social futura. Difícilmente invertimos los recursos CENSE en nuestros obreros porque se van. Pero como pasan de una empresa a otra, están siempre con nosotros. Bueno, el primer estímulo para el trabajador es que tiene mejores condiciones de trabajo y de seguridad cuando yo traslado, ¿no es cierto?, la faena del edificio de arriba a un lugar de taller que puede estar en la obra o no estar en la obra. Entonces mejoró inmediatamente sus condiciones de trabajo y de seguridad. En segundo lugar, va a tener mejores herramientas, mejores máquinas, mejores machinas y una organización profesional de su producción. Todo eso, si lo sumamos a la producción en serie, repetitiva, porque también en la zona de fábrica se hace una producción seriada. Y muchas veces la producción más masiva, ¿no es cierto?, en la fábrica que en terreno, y la mayor calidad nos da rendimiento. ¿Por qué la calidad nos da rendimiento? Porque no tienen que hacer las cosas de nuevo. Y esa es otra economía, o sea, siempre hacer calidad es más barato. Por ahí dice el dicho, ¿no es cierto?, lo barato sale caro, ¿no? Y también Napoleón le decía a su valet, vísteme lento porque estoy muy apurado. Entonces son cosas que debemos considerar, ¿no? Y que me viene a la mente de que nunca dejamos tiempo para estudiar las obras, las propuestas, 15 días, y de inmediato tiene que tomar el terreno y empezar la obra, y si al mes no tiene obra ejecutada, le quitan el contrato. ¿Y cuándo vamos a estudiar? ¿Cuándo vamos a planificar? ¿Cuándo vamos a racionalizar? La capacitación y especialización, que ya la conocíamos, y los mayores salarios que le dan mayor dignidad al trabajador y a su familia. Los beneficios económicos, que son el estímulo directo para la empresa. Menores insumos de mano de obra por aumento de rendimientos y de calidad. Menores insumos de materiales por menores pesos y por mayor racionalización en los proyectos. La etapa de racionalización, cuando se hace prefabricación, es extrema, se lleva, pero realmente a niveles increíbles. Menores plazos, porque hay una producción simultánea en fábrica y en obra. Después tenemos un montaje muy rápido. Y después tenemos reducción de terminaciones en obra, porque estamos tratando de incorporar el máximo de terminaciones en los elementos prefabricados. Y todo esto nos va a dar una mayor competitividad nacional e internacional. Nos va a dar mayor participación en el mercado. Esto de la competitividad internacional es muy seria. Es muy serio porque miremos lo que está pasando en obras públicas, miremos lo que está pasando en concesiones. Es porque vinieron empresas que vieron un negocio brillante rápido, pero cuando vayan descubriendo el negocio de la construcción en Chile, van a ir llegando también empresas constructoras. Entonces, si nosotros no tenemos una competitividad en términos internacionales, vamos a desaparecer del mercado. O sea, vamos a tener menos participación hasta que se nos va a acabar la participación del mercado y lo van a ir tomando estas empresas extranjeras. Y por último, si nosotros estamos generando tecnologías, tiene que haber un crecimiento royalty y podemos vender estas tecnologías a otros países, pienso yo en primera instancia de América Latina.
¿Cuáles serían los beneficios tecnológicos? Que yo pienso que es un estímulo para todo el país y para todos nosotros como gremio. Primero, que aumenta la calidad. Tenemos más especialización, tenemos más control y con todo esto estamos reduciendo los medios, los errores, reduciendo errores. Tenemos un aumento de la innovación y ahí hay que tener presente esto que es muy sorprendente. La tecnología genera tecnología. Y yo les digo, si ustedes vieran, como van a ver, en un rato más vamos a ver diapositivos que muestran obras, digamos. No solo esto, que parece una teoría y que no es teoría, porque como les dije, está extraído de la práctica. Siempre que ustedes ven algo de tecnología, ven un detalle constructivo, ven una cosa nueva, a ustedes les comienza a funcionar la mente y ya mirándolo se les ocurren innovaciones sobre lo que está ahí. Y ese es el fenómeno, que la tecnología genera tecnología. Se generarán nuevos sistemas o componentes. Generar sistemas, si bien es cierto, no estamos en el tiempo de los sistemas constructivos completos, generar sistemas es importante porque de ahí se extraen los componentes. Por ejemplo, nosotros tenemos componentes industrializados, que lo hace la industria, porque la prefabricación que les estoy proponiendo yo es la que van a hacer ustedes en sus obras, sin apoyo de nadie, con la seguridad de que ustedes están cumpliendo con los suministros, con la economía que significa hacerlo uno directamente, con la preparación tecnológica que introducen en su empresa al hacerlo ustedes directamente y no comprar. Pero recordemos, ¿no es cierto?, los sistemas de entrepisos que se venden, como la losa Tralix, como la losa de la gente que fabrica los bloques en Polpaico, ¿sí? Y otros productores de prefabricados que producen sistemas de losas que son muy desconocidos en general en el medio de la construcción. Y nos gustaría mucho, tal vez a través de estas nuevas instancias de la Cámara, poder difundir todos los productos que hay en el mercado, que ustedes los pueden comprar así como compran el ladrillo, la volcanita y el cemento. Entonces, esos componentes industrializados, que es otra manera, ¿no es cierto?, llegar y comprar y colocar, pero hay veces que no se adaptan 100% a lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Esos son los componentes industrializados que salen de los sistemas. O sea, se toma solo la parte de la losa de un sistema y se comercializa. Y así pueden haber otras partes, como son los muros, como son las fundaciones, como son los techos. Y bueno, hay un desarrollo profesional, ¿no es cierto?, cuando generamos nuestra tecnología por la innovación, y todo esto nos da mayor competitividad. Hasta ahí vamos a dejar nuestra presentación teórica y pasamos a los diapositivos. Esta primera obra que vamos a ver es una obra señera, que a mí me gusta mucho mostrarla, a pesar de que se inició, o sea, se ejecutó en los últimos 4 meses de 1984. Pero es muy señera en muchas de sus características. De partida, fue inaugurada esta obra se inauguró el 31 de diciembre en la cena, ¿podemos ponerla? En la cena de Año Nuevo. Se trata de la sede social del Estado italiano, ahí está en construcción, con 2.000 personas. Y esta obra empezó el 1 de septiembre, o sea, se realizó en 4 meses, 3.200 metros cuadrados, con algunos pisos zócalos, 1 o 2 pisos en distintos sectores. Y les cuento en términos de plazos que 7 firmas consultoras, esto lo supimos después, los equipos de trabajo, porque yo soy uno de los 3 arquitectos de la obra, la ejecutó, la construyó Oreste de Petris, genio. Yo le rindo homenaje a Oreste de Petris, el padre de la prefabricación en hormigón en Chile.
Y 7 firmas consultoras dijeron que era absolutamente imposible construirlo en 4 meses. Pero por supuesto ellos pensando en los cánones normales de las obras. Y esta obra se ejecutó en ese plazo. Y nosotros el anteproyecto lo tuvimos que modificar, nos entregaron las modificaciones bastante pronunciadas del anteproyecto un 1 de agosto. Y mientras hacíamos las modificaciones del anteproyecto, le definíamos la geometría del primer salón. Estos son grandes salones de grandes luces, bueno, 16 metros, y muy largos, 50 metros tiene uno, para las actividades de la sede social. Entonces estábamos definiendo ese primer salón, toda esa geometría, y sí es lo que avanzó Oreste de Petri en hacer la excavación del primer piso zócalo con las máquinas que llegaron ahí. Inmediatamente, en esa excavación, construyó el radier, y sobre el radier hizo todos los muros de contención. Ustedes se dan cuenta de la diferencia entre concretar un muro vertical con todos los esfuerzos de moldaje, con todo lo que es subir el hormigón arriba, tirarlo, que se disgregue abajo, y todavía acentuamos eso con la vibradora. A diferencia de hacer este mismo muro que tiene 20 centímetros de espesor en el suelo, donde lo podemos vibrar fantástico, con un hormigón casi cono cero, y que resulta, en la práctica, absolutamente impermeable. Por supuesto que hay que tomar en cuenta que siempre que prefabricamos, nosotros sobredosificamos. Y sobredosificamos porque como estamos reduciendo insumos, sobredosificar un poco el cemento no tiene ninguna incidencia en el costo, pero sin embargo tiene incidencia en la calidad, en la resistencia, y sobre todo que todo elemento prefabricado debe estar capacitado para levantarse de su molde al día siguiente. Yo lo concreto hoy, se levanta mañana, aunque sea pleno invierno, aunque hagan 3 grados bajo cero. Por supuesto, para eso se toman algunas precauciones, pero esa es la técnica de la prefabricación en hormigón armado, nos lleva a levantar los elementos al día siguiente. Entonces, bueno, y después de esos muros de contención, se levanta, esta es una estructura de marcos, es una estructura de marcos rígidos, para poder dejar todo esto libre, ¿no es cierto?, en el medio, y para dejar libre también los vanos. Y estos marcos son tradicionales, se moldean en obra con moldaje, con todas las cosas normales de una obra. Sí, en 1900, porque hoy día estamos en el 98, hoy día a nadie le sorprende un moldaje industrializado que no tiene estuco, pero en esa época no había ninguno de estos moldajes industrializados en Chile. Entonces, Oreste de Petri hizo unos moldajes con madera terciada colorada. Después hicimos muebles con lo que sobró. Porque en realidad, maderas de Raulí, Coihue, espectaculares los moldajes, ya los van a ver por ahí. Yo quiero que vean ustedes de inmediato la diferencia de la calidad superficial de ese elemento arco que es premoldeado con el elemento pilar que está hecho con los mejores moldajes que se podían hacer en ese momento. Yo les diría que son del mismo nivel de calidad que los moldajes industrializados, importados que estamos usando hoy día. Pero inmediatamente hay una diferencia de calidad, que es la perfección del elemento prefabricado y bastante bueno, el elemento, ¿no es cierto?, tradicional. Otra. Entonces aquí tenemos el sistema de arcos que se prefabricaron ahí mismo, debajito, y ahí tenemos el montaje en este momento con un elemento vertical, una pateca le llama de Petri, que es tan fácil hacerla, ¿no es cierto? Son 4 ángulos verticales, unas diagonales. Esto lo hacen en tramos de 6 metros que se apernan, logra cualquier altura y lo sujeta con vientos. Arriba tiene una doble T y ahí tiene en ese momento todavía no estábamos motorizados como hoy día y estábamos con un tecle manual con cadena. Pero hoy día esos motorcitos están muy al alcance de cualquier empresa. También, bueno, esa fotografía muestra la unión, ¿no es cierto? Porque siempre existe la incógnita de cómo son las conexiones en estos elementos.
Eso es un marco rígido. Y están pasando los fierros de un lado y el otro, provocando el traslapo y el empotramiento. El traslapo más corto que los 40 diámetros por el doblez. Y también por las solicitaciones, porque es un marco bastante hiperestático. Está un poco sobredimensionado, está sobredimensionado más bien por arquitectura que por cálculo. Ven cómo se hicieron estos arcos en el suelo, tienen la enferradura. Es muy interesante ese detalle. ¿Por qué viene ese doblez ahí? Y es porque tiene que pasar el fierro vertical que pasa por donde mismo. Entonces ellos hacen ese doblez en esa zona, está todo previsto. Y estos arcos, bueno, salen todos iguales. Y el problema es cuando están hechos cada moldaje por su cuenta, que no salen todos iguales. Los están terminando, ¿no es cierto? Y unos días después se levanta. Estos se hicieron con más tiempo, se dejaron fraguar bastante, porque, lógico, el elemento que nosotros levantamos al día siguiente no va a colocarse en trabajo, va a una peche donde sigue fraguando por lo menos una semana. Y después va a colocarse en servicio. Entonces, estos se hicieron con bastante anticipación y después vino una grúa en realidad que los montó todo. Pero se ayudaron con estas patecas para aumentar la velocidad de montaje porque ya se acercaba el plazo en que en este mismo salón iban a haber más de 1000 personas en la comida del otra. Ahora, esa es la zona, un poquito de foco, sí, de los marcos rígidos tradicionales, donde se está preparando el moldaje. Ahí se ve el tipo de madera que usamos. Ahora yo les digo, piensen ustedes en lo que es la mano de obra de cortar cada uno de estos palitos a la medida. Piensen en que esto después se va a ir a otra parte y no le van a servir los mismos palitos. Esa es la comparación, ¿no es cierto?, del tradicional con el prefabricado. Otra. Bueno, aquí ya vemos el sistema de losas. Una vez construidos sus marcos rígidos, los cafés son los marcos rígidos construidos tradicionales. Esa viga sí es prefabricada, la viga que está ahí. Y los sistemas de losa que son prefabricados que vamos a ver a continuación. Otro. Aquí usamos las losas pi, algunos le llaman doble T, pero yo creo que la losa pi es más propio llamarla, porque la doble T se confunde con la de acero, ¿no es cierto? Esta losa pi nos obligó este DPH a hacerlas todas de 1x4. Le pedimos que hiciéramos 1x6 porque el proyecto había una zona, no hubo caso. Y no hubo caso porque él tenía una razón muy simple. Nosotros, si tenemos una estructura de marco rígido, o sea, una mesita con muchas patitas, el gran cubo está en la losa, porque los otros son patitas nomás. De modo que este era su cuello de producción, su cuello de botella. Entonces él quiso hacer un solo elemento en forma repetitiva y hacía 20 de estos elementos cada día. Otro. Ahí los están colocando, ¿no es cierto?, con una limpieza única al lado de la parte tradicional. Otra. Y ahí está en la parte de arriba que está listo para recibir una sobrelosa que unifica todo esto. Esas losas no están fijadas, están sueltas sobre sus apoyos de hormigón. ¿Cómo se unifican? Por la sobrelosa que se unifica con la mitad de la viga, ¿no es cierto? Hemos traído prefabricada la mitad de la viga. Y en el bordecito ahí se apoyan estas losas y después se hace la sobrelosa que arma el sistema de losa colaborante. Viene con una malla, ¿no es cierto?, la sobrelosa para que sea hormigón armado. Otro. Y ese es el resultado de la losa terminada con su misma cantería que se dejó de 2 centímetros en su colocación suelta. Y eso es pintura directa, o sea, ustedes terminan el elemento, lo limpian, el polvo, digamos, y lo pintan. No tiene más que eso. O sea, y la terminación es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Bueno, eso se debe al molde, porque es lógico, el elemento me va a salir exactamente igual que el molde que yo tenga.
Y este molde fue un escándalo, porque les cuento, esta obra se hizo por administración, porque De Petris había quebrado en una obra con el Estado. Y el Estado, ustedes saben, tiene muchas herramientas en un momento dado, y bueno, él no tenía industria en este momento. Él tenía, dicen algunos, su lapicera. No, tenía su cabeza privilegiada. Y De Petris mandó a hacer estos moldes, que en esta obra por administración, ¿no es cierto?, controlada por un muy buen constructor civil. Bueno, fue un escándalo lo que costaba, porque se dan ustedes cuenta, esto está soldado al oxígeno ahí. Y soldar eso al oxígeno sin que produzca ondulaciones es un trabajo extraordinariamente especializado. Tienen 2 milímetros de espesor y su dimensión, digamos, geométrica. Entonces, sin embargo, Oreste de Petris les dijo, porque para el Estado italiano era clave, porque la comida del Año Nuevo es uno de sus mayores ingresos. Se cobra mucho más cara de lo que vale, pero todos vamos porque es un encuentro social de la italianidad. Entonces, nos gusta a todos asistir a ese encuentro. Y en segundo lugar, porque ya en enero está en plena temporada de verano, o sea, si esto se inauguraba en marzo o en febrero, ya se perdía el año. Entonces aceptaron comprar esto. Pero el resultado al final de la obra, después de todos los usos que tuvo en esta primera etapa, que eran 3.200 metros cuadrados, resultó costando más barato que si hubiera sido pino de tapa. O sea, el peor pino que podemos encontrar en el mercado. Y encima las vendieron. Porque es interesante. Fíjense, esto es una obra por administración. O sea, es donde más se prueba que no necesitamos inversiones que no se amortizan en la obra. Otra. Bueno, ahí algo de la armadura. La armadura es tan simple como que arman el nervio con unos estribos y arriba una malla ACMA. Es simplísima. Y el tren de producción en una, que no es una usina, ¿no es cierto? Oreste de Petris tenía unos puentes grúas de toda esta luz, de 3 pisos de altura, mecanizados en 150 metros de producción en su fábrica que tenía en la avenida Pajarito, que aquí ya no la tenía. Entonces hicimos este columpio chiquitito, probablemente tenía un poquitito más que esta altura y debe haber tenido unos 4 metros de ancho. Y se soldó ella mismo en la obra. Lo diseñó con el calculista y lo hicieron. Y ahí está el tren de producción, también con cadenas, ¿no es cierto?, manuales, y esto se empujaba a mano. Lo empujaban los obreros al fondo de la línea de producción para hacer el stock. Otra. Ahí tienen la línea de producción, ¿no es cierto?, que caben 3 elementos de 1 metro en los 4 metros. Y a veces se usaba el tercero para stock también, cuando se juntaba mucho, que atrás no se podía llenar, no los habían retirado, digamos. Porque de esto se producían 20 cada día. Se producían hoy, se levantaban la mañana siguiente y en el mismo molde se volvían a producir las otras 20. Bueno, y después esto termina con una acecha. Y yo les digo, yo he estudiado muchas cosas de prefabricación en mi vida. He estudiado todos los textos extranjeros, europeos especialmente, también algunos norteamericanos, y yo nunca he visto publicaciones que superen en las estructuras reticuladas a la obra de Oreste de Petris. Esa acecha, por supuesto, tiene un diseño arquitectónico. Quisimos que estas sechas que van cada 4 metros, este cielo virtual que se forma, ¿no es cierto?, con estas sechas, no fuera horizontal. Y por eso diseñamos esta secha. Además es un techo que lleva teja, tiene mucha pendiente. Y bueno, en este caso, en este salón, hay un tragaluz para insolar por el norte y ahorrar calefacción. Es una maravilla esa secha, tiene 15 centímetros de espesor, tiene 20 centímetros de alto el cordón superior y 15 por 15 los otros cordones. Es verdaderamente bella, verdaderamente bonito, sorprendente. Otra.
Bueno, ahí están colocando, ¿no es cierto?, la viga cumbrera, otra. Ahí ya está el galpón con sus triangulaciones, porque estas sechas altas tienen el peligro de volcarse. Entonces, tienen todo un sistema de triangulación para que eso no ocurra. Son sechas que están pesando del orden de 3 toneladas. Otra. El apoyo de esta secha, otra. Ahí está Oreste de Petri, vigilando el montaje, sin casco. Se nos cayó 3 veces en esta obra, 3 veces. Todas las veces de más de 3 metros de altura. Y en todas las ocasiones salió ileso. Bueno, la forma de fabricar las sechas en torta, ¿no es cierto? Ellas han sacado varias porque esas tortas se hacen hasta la altura donde se produce, donde llega el obrero, digamos, a concretar. Y las va haciendo con mucha anticipación, una por día. Hace la primera, le coloca un chorguán, nomás un simple chorguán, y hace la que sigue. Y así va hasta que hace las, qué sé yo, 7 días hecha que lleva al galpón o al salón. Y después las va desmoldando. Entonces el moldaje interior, que aquí ya salió, ¿no es cierto?, es de toda la altura. Y va un moldaje que va subiendo por los costados. Otra. Ahí son las hechas de 16 metros de luz cuando lo está levantando la grúa. Y se ve todo el proceso allá, ¿no es cierto?, en el borde, el proceso de la losa, la media viga, que en ese caso no es prefabricada porque pertenece al marco, y esta secha que se va a ir a montar allá arriba. Y ahí tienen la enferradura, ¿no es cierto? Este es el misterio de cómo se unen estos elementos que están trabajando a tracción y compresión. Y entonces ven ustedes que es muy simple, es un simple pasar y empalmar por traslapo. Ahí tienen el encuentro de la esquina, que para mí es inconcebible, porque lo único que tiene es un refuerzo ahí de estribos. Y pensar que todo el esfuerzo está, ¿no es cierto?, produciendo el esfuerzo de corte ahí. O sea, toda la tracción, la flexión de esta secha se viene a expresar en estos dos elementos que están jugando en cizalle. Y el hormigón es un material espléndido, ¿no es cierto? Ese es un pedazo del salón grande, tiene como el doble de la longitud que vemos nosotros, y el resultado con las sechas, digamos, con su cielo inclinado. Otra. Y por último la capilla, que también es bien interesante porque es una obra muy especial, ¿no es cierto?, en que se prefabricó ese arco, se prefabricó este otro desde el suelo hasta la mitad, y muy difícil fue hacer ese elemento allá arriba. ¿Ah? Todo esto se prefabricó aquí mismo en el suelo, al lado. ¿Ah? Otra. Y el elemento de arriba lo hicimos en hormigón liviano. Sistema Simplex Epol. Pudimos hacer estos elementos, ¿no es cierto?, que eran reminiscencias de la arquitectura italiana. Y como son solo hormigón liviano en la Pol con cemento, los pudimos incluso montar manualmente allá arriba. Y esto, por supuesto, después fue estucado y unificado con el estuco para la terminación final. Bueno, les quiero contar del Estado italiano, que fue aprobado el 5 de marzo del 85 por el terremoto. Y tuvimos 0 falta. No hubo fisuración, no hubo ningún problema, ni de los más mínimos problemas, revisado entero. Tal vez hay que decir en favor que se fundó esto muy profundamente, se fundó a 2,50 metros, incluso las construcciones de un piso, porque ahí teníamos una capa de ripio sumamente compacta. O sea, hubo mucho cuidado en las fundaciones y eso tiene que favorecer, obviamente, el resultado sísmico ante ese terremoto que fue cosa seria, ¿no es cierto?
Y la otra cosa que le quiero decir es que los costos de la administración resultaron 19% más bajos que la tabla de los permisos municipales de la época. Este es otro caso, porque les quiero mostrar varias cosas para que ustedes vean posibilidades. Estas son casas de 400 UF, unos 10 años atrás, 12 años atrás, en la zona de Melipilla. Otra. Son casas muy tradicionales y, como es nuestra costumbre, prefabricamos sobre cimiento. Son dos casas pareadas, ¿no es cierto?, como se muestra ahí, que tienen una de las maneras de hacerlo, que a mí es la que más me gusta, es que primero se presentan las vigas y después se rellenan las zapatas, para tener seguridad de su apoyo por debajo. Y después se nivela también el terreno, ¿no es cierto? Otra. Aquí ya están los moldajes, ¿no es cierto?, y concretadas las uniones. Y ya están parados los pilares que van a cortar ese muro de 9 metros en términos sísmicos. Van a cortar su cadena, digamos, en dos. Otra. Ahí está, ahí sí. Esas son las vigas de sobrecimiento, ¿no es cierto? Como no se ha nivelado el terreno en esa parte de excavación, la otra que vimos estaba en el aire. Y aquí se hizo una cosa que fue conectar por soldadura. ¿Por qué por soldadura? Porque teníamos esto hecho en cadena SACMA, de fierro estructural soldable, acero estructural soldable, y el calculista, que es el dueño de la empresa, que ustedes lo conocen, el Luis Acuña Monsalve, optó por soldar. Pero también podría haber sido un traslapo corriente de 40 diámetros. Otro. Y la esquina, en la misma forma, también podría haber sido un traslapo de 40 diámetros, que con el doblez adquiere mayor resistencia. Y bueno, ahí ven la casa. Esta es una casa que tiene ladrillo princesa solo en las esquinas, para ahorrar pilar y convertirlo en tensor, y se mezcló con albañilería tradicional. Y después viene la nivelación, a través de la pavimentación, viene la nivelación final del conjunto. La colocación de cadenas prefabricadas, para lo cual, porque la adherencia de esa cadena con la albañilería es defectuosa. O sea, si nosotros la pegamos con mezcla, no es suficiente. Se han usado en otras oportunidades, incluso Santiago Roy en las Tejas de Chena, que usó cadenas grandes prefabricadas, usó que la albañilería entrara en una saliente para evitar esto. Pero nosotros acá conectamos por epoxi en cada 60 centímetros en la albañilería, con fierros también de 60 centímetros de profundidad. Y en esa forma conectamos la cadena con la albañilería. Otra. Y después desarrollamos con el mismo Luis Acuña este sistema de entrepiso, que es bien interesante, porque esa vigueta tiene promedio 10 por 10 centímetros. Otra. Está fabricada ahí en un ladito de la obra. Y encima colocamos unos pastelones de 3 centímetros de espesor armados por Mayagma. Otra. Ahí lo vemos por arriba, donde se está colocando la malla para hacer la sobrelosa, que era de 4 centímetros. Y están preparando todas las instalaciones, ¿no es cierto?, eléctricas allá y algunas otras cosas. Y esto se concreta junto con las cadenas, ¿no? Y con eso se constituye un sistema de entrepiso. El detalle constructivo lo tenemos. ¿Podemos volver al notebook? Un minuto. Y lo próximo que vamos a ver son esas casitas, que tal vez ustedes las conozcan. Es el conjunto vacacional Guayilemo de la Cámara de la Construcción de la Fundación de Asistencia Social. Ese es el detalle constructivo del caso de Ingelap, de la losa. Esa losa mide 10 centímetros de altura, 12 arriba de ancho, 8 abajo de ancho, promedio 10. Recibe los dos pastelones,
saca unos fierros hacia arriba, saca esos fierros, ¿no es cierto?, hacia allá para conectar con el elemento amarillo que es el concreto colaborante, la losa, la sobrelosa estructural colaborante. Con esto se acabó el problema de moldaje y prácticamente para los efectos del piso de abajo es una construcción en seco. Siempre tenemos que colocar las sobrelosas en Chile porque la unificación sísmica, el diafragma, ¿no es cierto?, lo constituimos ahí. Podemos ver la siguiente. Ese es el detalle que usó Oreste de Petris en el estadio italiano. Es una viga mayor, es una viga que tiene 30 centímetros de altura la previga y después tiene 10 centímetros la parte de la T, y la losa encima de la T es de 5 centímetros y tiene 6 centímetros sobre losa y constituye, ¿no es cierto?, muy bien toda esa zona que es la que trabaja, la zona que trabaja es esa T. Entonces también eso permite bajar la altura de esta altura total, porque usamos el concepto de la losa colaborante. O sea, no, volvemos a los diapositivos. Estamos tarde. Le voy a acelerar un poco porque se nos ha ido pasando el tiempo. Estas casas son de madera, revestidas con internet o permanent. Otra. Lo interesante es la fundación. El sistema de fundación, que en este caso, las vigas las hicimos simplemente de tope. Si ustedes se fijan, no están conectadas, se dejaron absolutamente de tope. Y esto simplificó enormemente la construcción. Y simplifica sobre todo el diálogo con el calculista, porque el calculista en los otros tipos de uniones dice se va a heredar esto si no pongo un fierro arriba. ¿Y cómo pongo un fierro arriba que atraviese las dos vigas prefabricadas y la unión? Entonces, siempre existe ese problema. La grieta no es importante, pero la gente se asusta, no es imagen, ¿no es cierto?, una construcción con grieta. Entonces, optamos por hacerlas de tope. Y la verdad es que pasaron todos los últimos temporales, esto está en el Quisco, en el fondo allí leemos, digamos, por la municipalidad del Quisco hacia arriba, y no ha tenido ningún problema de ninguna especie. Otra. Ahí está con su zapata ya, otro. Y ahí ven en el terreno en pendiente, esta es otra economía inmensa. Ustedes se dan cuenta que si no tendríamos que haber hecho unos sobrecimientos que por lo menos tenían el doble de volumen. Entonces eso después se rellena, se le hace un pasillo lateral y el talud natural. O sea, todo el relleno sigue hasta afuera, compactado igual que adentro. Y también se temía de que en los temporales se lo llevara. Bueno, el temporal que tuvimos el año pasado, que como ustedes saben, en 100 años no tuvimos otro, no causó ningún daño en ninguna parte. O sea, esta economía es posible en terrenos dependientes. Otra. Bueno, y aquí ven el montaje, ¿no es cierto? Arriba los paneles. Fíjense que dos hombres están levantando un panel de madera y uno solo lo recibe arriba. O sea, esa es la madera nunca debería construirse palo por palo. Otra. Ahí están colocando ya paneles de cielo-techo. También nosotros consideramos que las techumbres deben ser paneles de cielo-techo, con su cielo terminado. Aquí tiene el defecto de que no lo hicieron ellos con el tapacán y el forro del alero, debía haber ido todo colocado desde abajo. Otra. La torre Hemos. Otra. Ese tremendo espacio que tiene 30 metros de largo por 9 metros 50 de luz es poco habitual. Dicen que es una de las únicas torres que tiene 30 por 30, ¿no es cierto?, que tiene al lado izquierdo esto el núcleo de hormigón armado donde están los ascensores y los baños. Dicen que es una de las únicas, o tal vez la única, que no tiene pilares en el centro. Otra. Y esto se debe a este elemento pretensado que hizo Fernando Gruna,
de 9,50 metros de luz, y que hizo ese diseño especial para reducir la altura, y con esa reducción de altura se ganaron 2 pisos. Tiene 20 y tantos, 22, 23 pisos. Otra. Eso se coloca directamente, ¿no es cierto?, sobre los elementos estructurales de fachada y sobre el núcleo central. Y sin ningún moldaje, ni ninguna alzaprima, ni ninguna cosa. Otra. Ahí lo tienen visto por debajo. Y también pueden ver la diferencia, a pesar de que está manchado el hormigón ahí, pero está absolutamente liso. Con el otro hormigón donde se estaban usando moldajes EFCO, industrializados, norteamericanos, etcétera. Pero esa es la diferencia que siempre tenemos nosotros entre tradicional, aunque sea ultramoderno, con el prefabricado. Otra. Bueno, ahí habían unos pedacitos de losa tradicionales, y eso era lo que pasaba donde estaban los pedacitos de losa tradicionales. Por mal proyecto de arquitectura, o sea, no por mal proyecto de arquitectura, digámoslo, porque por necesidades arquitectónicas se necesitó hacer unas losas que se salían del esquema de la prefabricación, ¿no es cierto? Pero en términos de eficiencia, lógico, perdimos. Y por último les muestro este proyecto que asesoramos nosotros de construcción de casetas sanitarias en Valparaíso, que es impactante, porque se construyó en unos cerros así, y todos los materiales teníamos a veces 150 metros que llevarlos a mano por escaleras, porque la calle llegaba allá arriba, no había más calle. Esto es en los cerros de Valparaíso, las poblaciones más pobres de Valparaíso, donde normalmente no conocemos nosotros. Otra. Bueno, aquí se emplearon las dos cosas, ¿no es cierto? La programación rítmica por velocidades rítmicas y la prefabricación. La programación estableció un ritmo en que terminábamos nosotros en menos de la mitad del plazo. Esto no, o sea, funcionó muy bien hasta esos niveles. Y aquí se empezó a trazar porque la municipalidad no fue capaz de entregar los terrenos a la velocidad nuestra. O sea, son obras en que teóricamente a uno le dicen, hoy día le entrego el terreno, pero después van entregando uno por uno y ellos se atrasaron. Entonces eso causó de que esto se agachara, de que bajara la producción. Aún así, terminamos en el 60% del plazo. Fue la empresa ejemplar de todas las propuestas de casetas en Valparaíso, que son bastante importantes, y sigue siendo la empresa ejemplo. Otra. Bueno, ahí hicimos los sobrecimientos de esas casetas de albañilería que ustedes vieron totalmente prefabricados. Ahí lo están montando manualmente. A ver, sí, la próxima. Esas se fabricaron por el sistema de volteo para tener una velocidad de producción mayor. Otra. Ahí ya le sacaron el molde y lo emparejan. Ahí donde están los hoyos donde se mete el tensor, ¿vieron? Y bueno, la fábrica es un terreno bastante chico en realidad para el volumen de obra que se hizo, y bueno, se van produciendo ahí y al día siguiente se van a stock y vuelven a producir, ¿no es cierto? Y por último, el sistema de cielo-techo. Estos son 3 paneles de cielo-techo colocados arriba de la albañilería, que también se aceptó la cadena metálica porque la caseta mide 240 por 360 y tiene un tabique al medio, o sea, está sobreestructurada. Entonces casi no necesita cadena, se podría decir. Entonces le colocamos la cadena metálica por velocidad de producción. Esos paneles, ahí está el panel de cielo-techo lateral, ¿no es cierto? Son 2 iguales a los laterales y uno diferente en el centro. Y ese es el del centro. Vienen con su cielo colocado, van a ir con su aislante colocado, vienen con su tapacán colocado, con sus revestimientos de alero colocado, todo terminado. Se colocan, se fijan y se techan el mismo día. Porque en estas obras de casetas sanitarias, que son casas dispersas, el problema más grave es el robo. Entonces, si uno no lleva cosas que quedan selladas en el mismo día, se las roban en la noche. Otra. Ahí está Fernando Cueto,
dueño de la empresa, miembro de esta cámara importante en Valparaíso, y los 3 paneles colocados ahí a la vista. Otra. Y ahora vamos a ver otro tipo de caseta, porque las que vimos de albañilería están en terrazas que ellos van armando en los cerros, pero hay partes donde no hay terraza, donde tenemos una calle en la cota horizontal, tenemos una casa hacia la pendiente y la caseta está acá al fondo, o sea, sale en segundo piso. Tengo que hacer una mesa de hormigón armado, menos mal que las hicieron hacer de madera para no soportar tanto peso al sismo. Entonces hicimos un sistema de pilares y viga y losa prefabricada en hormigón armado. Otro. Ahí se ve al revés, desde el otro lado de la pendiente, también el mismo caso. Otra. Ahí ven los 4 pilares prefabricados y la matriz que tenemos para darle la geometría. Porque la mano de obra no es capaz de, ¿no es cierto? Pero resulta que nosotros en prefabricación y todo esto tenemos nuestros métodos para que nadie se equivoque. Otra. Ahí se ve por debajo el envigado, el mismo sistema, la misma vigueta que ustedes vieron para engelado y que vimos el detalle constructivo de 10x10 y sus pastelones. Otra. Ahí ven fabricación de vigueta. Otra. Ahí están llevando una vigueta entre 2 personas. Otra. Esos son los pastelones. Otra. Y ahí ven todo listo armado para doblar los fierros y hacer la sobrelosa. Bueno, esto ya es un show de una foto bonita de un conjunto industrial. Ahora les quiero presentar un caso muy interesante y muy sorprendente, que es una tecnología desarrollada en Brasil por un arquitecto que se llama João Filgueiras Lima. Este arquitecto desarrolló la forma de llevar a cabo esto en proyecto y construcción, fabricación y construcción, en base a una investigación que se hizo en la Universidad de San Carlos, en el estado de São Paulo. Y se trata de elementos de 2 centímetros de espesor. Como ven aquí, ven un banco para sentarse en un lugar público y ven unos pastelones, todo esto hecho en elementos de 2 centímetros de espesor. Todo lo que él hace se trata de usar hormigón de 2 centímetros de espesor con un desarrollo de la técnica del ferro cemento, de Nervi y del Instituto Torroja, pero desarrollada en Brasil, que la llaman argamasa armada, o sea, mortero armado. Si bien es cierto, el ferro cemento se desarrolla con 1000 kilos de cemento por metro cúbico y 1000 kilos de fierro por metro cúbico, los brasileños lograron bajar esto a 500 kilos de cemento y 500 kilos de fierro por metro cúbico. Y últimamente tienen desarrollos que mucho del fierro que es por retracción, debido a que son tan ricas los morteros y tan delgados los espesores, que esta importante ferradura de retracción la han reemplazado por fibra de polipropileno, investigada también por ellos para encontrar la fibra más adecuada. Entonces ustedes ven en estos banquitos cómo está tan bien diseñado, cómo hay mucha preocupación en los espesores, en las terminaciones, sobre todo las terminaciones que usa este arquitecto, que le dicen Lelé en Brasil, es conocido por Lelé. Llegan a un nivel exquisito. En este caso vemos una escuela de un piso que tiene unos 50 metros de largo por unos 20 metros de ancho. Esta escuela entera está hecha en elementos de 2 centímetros de espesor. Y no es de extrañarse, porque Lelé también construye escuelas de 2 pisos, solo con elementos de 2 centímetros de espesor, y que albergan 1500 alumnos.
y las construye en 1 mes y medio desde la orden de pedido. Esta escuela que tenemos a la vista tiene arriba unos marcos metálicos reticulados que toman unas luces grandes del salón de actos, porque este sistema tiene pilares en un sentido cada 6 metros y en el otro sentido cada 2,40 metros. Más que este sistema, diría yo, esta escuela. Y para poder hacer el salón de acto coloca estos marcos, suprimiendo los pilares, pero dejando todo el resto de la estructura igual. Las vigas son doble T y conforman una unión. Es muy curioso, esa viga tiene 6 metros de largo, está apoyada en el centro y la unión está en el centro de la luz. La vamos a ver en un rato más. Aquí vemos nosotros claramente cómo la viga está apoyada en el centro y asume el volado en este caso, o la unión en el centro de la luz, y vemos cómo estas vigas vienen cada 2,40 metros y reciben un sistema de techo prácticamente plano. A mí me sorprendió profundamente este techo prácticamente plano que usan ellos, porque esta escuela que está en San Pablo, sabemos que tiene lluvias intensas, mucho más intensas de las que tenemos en Chile. Y sin embargo, por estos elementos que sí son impermeabilizados asfálticamente con una pintura asfáltica, sin embargo escurre el agua perfectamente bien. Y tienen una doble losa arriba, un elemento que sombrea y que ventila para poder escurrir. Escurren por las vigas que ustedes ven ahí, que la parte de arriba termina en Y, y entonces hace eso de canal y el agua baja por los pilares y todo el escurrimiento de agua está en una tubería subterránea, de modo que uno nunca ve por dónde baja el agua. Y su diseño es verdaderamente exquisito, magnífico, y que considera todos los aspectos. En esta vista vemos el apoyo del pilar con la viga y vemos la esbeltez del pilar con la forma que se le da. Ese pilar mide 18 por 18 centímetros, tiene un tubo al centro para bajar las aguas y para desplazar concreto, y estos pilares son los que toman todo el arrastramiento en un país que no tiene sismo pero que tiene vientos muy fuertes. Este es un detalle de la unión de las vigas en el centro con un sistema apernado que produce la unión de los elementos de tracción abajo. Estos son unos paraderos de micro que ha hecho Lelé para colocar en todas partes en Brasil. Estos también están hechos con elementos de 2 centímetros de espesor. El pilar es un pilar hueco. Y la parte superior está hecha también con costillas de 2 centímetros de espesor. Estamos viéndola por debajo donde es liso, pero arriba tiene costillas cada unos 90 centímetros de distancia. Y empotra todo esto en el pilar, en ese círculo hueco, en ese tubo que hace de 2 centímetros, con unos pasadores metálicos gruesos. Es una obra verdaderamente impactante, sorprendente, que muestra un desarrollo de tecnología propio de un país, de los profesionales de un país, y uno se pregunta, si los brasileños pueden hacer esto, ¿por qué nosotros no podemos hacer cosas parecidas, incluso cosas superiores? Yo creo que aquí, en esta Cámara, contamos con el poder profesional, contamos con el poder económico y contamos con el poder institucional, con la junta de todos nosotros para hacer progresar a Chile en desarrollo tecnológico. Quiero felicitarte por la espléndida
cantidad de fotos que nos has mostrado y el conocimiento que nos has proporcionado. Querría recordar una cosa. Creo que la primera prefabricación que se hizo aquí en Chile fue en la construcción de los galpones de Madeco en el año 1943. Allí se prefabricaron las vigas